Vamos a dar inicio, hermanos, con nuestro estudio bíblico. Lo vamos a estudiar desde 3 puntos de vista: de la exposición exegética, hermenéutica y teológica. Quiero que nos vayamos relacionando con estos términos porque nuestra iglesia es una iglesia de avanzada, es una iglesia de, de enseñanza bíblica, es un ministerio ampliado en la obra eclesial, como es el estudio de la palabra y su interpretación bíblica. Así es que estamos en una iglesia de estudio bíblico, hermano. Gloria a Dios. Amados hermanos, la doctrina de la adopción es una de las, podemos decir, uno de los tesoros, una de las joyas más sublimes de nuestro evangelio. Nosotros no solo fuimos perdonados, fuimos recibidos. No solo fuimos declarados justos, fuimos introducidos en la familia eterna de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, venimos en el nombre de Cristo Jesús presentándole este estudio bíblico que hoy traemos, Señor, como un alimento espiritual a nuestras vidas. Pedimos que lo sazone con su poder y gracia, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, muchos creyentes viven como si aún fueran huérfanos espirituales. Viven temerosos, inseguros y con culpa constante. Pero la palabra de Dios, las sagradas escrituras, declaran que el creyente no es un invitado temporal en la casa de nuestro Padre Celestial, sino un hijo legítimo con herencia eterna. Ustedes dicen, pero yo fui adoptado. Yo no soy un hijo legítimo, soy un hijo natural. ¿Soy un bastardo entonces? No, nosotros somos hijos legítimos y lo vamos a estudiar. ¿Por qué somos hijos legítimos? ¿Cómo fue mi nacimiento? ¿Dónde se operó mi nacimiento? ¿Quién me engendró? ¿Cómo me engendró? ¿Quiénes participaron de ese nuevo nacimiento? ¿Quiénes estaban presentes? ¿En qué hospital fue hecho ese nacimiento? ¡Wow! ¿Cuántas preguntas tenemos que contestar? Entonces, la adopción revela el corazón paternal de Dios. No es una figura, hermanos, poética, es una realidad legal, espiritual y escatológica, fundamentada en la obra redentora de Cristo. Cuando decimos obra legal, es porque Cristo nos justificó al perdonar nuestros pecados. Muy bien, vamos a ver entonces, hermanos, qué significa literalmente hijo, colocarnos como hijo. Esto, hermanos, es una expresión. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esto significa de que la terminología que utilizó el apóstol Pablo y los demás apóstoles fue una terminología un poco más avanzada en términos léxicos y en términos, digamos, literarios que los hebreos, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, que era la lengua antigua
y la lengua del pueblo israelita. Entonces, en cuanto al hebreo, la significación es más profunda. Por lo tanto, cuando hablamos de hijos, colocación como hijos, que Él nos coloca como hijos, en griego es huíos, que es igual a hijos, y tesis igual a colocar. Entonces, nosotros fuimos, hermanos, no solamente, como dice la palabra, hijos adoptivos, sino que fuimos hijos anclados, insertados en el amado, insertados en la vid, insertados en el corazón de Dios, insertados, hermanos, en el sacrificio de Cristo Jesús, insertados, hermanos, en la profundidad, digamos, de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, nosotros vemos desde el punto de vista, dijimos, de las terminologías, vamos a ver desde el contexto romano la adopción que era, hermanos, porque en la época del Imperio Romano que se desarrolla todo esto, se daba mucho la discusión del derecho romano en el Senado romano del Imperio Romano. Entonces, para ellos, la adopción era un acto legal e irrevocable. Legal e irrevocable. ¿Qué significa en el derecho romano esto? Que una vez que uno es adoptado como hijo, ya eso no tiene retroceso. Es hijo para toda la vida, pase lo que pase. Pero también el adoptado perdía todo vínculo legal anterior. ¿Qué significa? Que la persona que se adoptaba en la época del Imperio Romano y de acuerdo al derecho romano de aquella época, las personas se desligaban totalmente de todo vínculo familiar que tuvieran con otras familias. Como quien dicen, todo aquello que tenía antes ya no existe porque ahora yo te adopté y sos hijo mío y no tenés más familia que la mía. Miren, pongamos atención a todo esto porque estamos en la terminología legal, porque después vamos a entrar a la profundidad teológica. Recibía también nuevo nombre en el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano. Recibía nuevo nombre, derechos y herencia. En otras palabras, le daban toda la participación y autoridad legal sobre todos los bienes de quien le adoptaba. Entonces, sus deudas anteriores eran canceladas también. En otras palabras, el adoptado ya no le cobraban las deudas que tenía pasadas, quedaba libre de las deudas. Así trabajaba el derecho romano en aquella época, hermanos. Y por eso vemos nosotros el concepto bíblico de cómo Pablo escribe, porque Pablo se adapta a las situaciones de cada nación en que él estaba viviendo. En Roma, pues se adaptaba a la política romana, a todo el ambiente romano, y así escribía él. ¿Por qué? Porque él miraba, inspirado por el Espíritu Santo, la esencia de la realidad viva, de la realidad humana en la realidad espiritual, o la realidad espiritual en la realidad humana. Entonces, el apóstol Pablo escribe en un contexto romano, por lo que la iglesia entendía la fuerza jurídica del término que ahora nosotros estamos usando, para que podamos entender, hermano, por qué fuimos adoptados. ¿Qué es ser un hijo de Dios adoptado? Entonces, la adopción, hermano, no fue un decreto del Imperio Romano. El Imperio Romano lo hizo en la ley romana material, pero la adopción que operó nuestro Dios en nuestras vidas fue el decreto eterno en nosotros de parte de Dios.
veamos lo que nos dice ahora la palabra de Dios. Efesios 1, del 4 al 5. No lo vamos a leer todos los dos textos. Vamos a extraer la esencia que nos interesa de esos dos textos, o la exégesis. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vean qué interesante, hermano. Aquí, la exégesis la extraemos del texto que leímos y escogemos las palabras claves y estratégicas que nos interesan. ¿Cuáles son? Nos escogió. En griego, eklesato, ek con K, lesato. Eso significa acción soberana divina. Acción soberana divina. Nos escogió. El único que nos puede escoger para darnos eternidad como hijos es Dios. Y a eso se le llama acción soberana divina. Antes de la fundación del mundo, estamos desmenuzando el texto, escogiendo las palabras estratégicas. A eso le llamamos exégesis. Antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Eternidad pasada. ¿Qué quiere decir? Que desde antes en la eternidad ya nosotros habíamos sido escogidos. Pero también hay una palabra aquí que se menciona predestinado dentro de lo que leímos de ese exégesis. Eso en griego significa proorizo, con Z, que significa determinación previa, determinación previa. ¿Qué significa? Que nosotros, al declararnos el Señor sus hijos, sus hijos, adoptados, ya leímos la terminología, significa hijos legítimos. Aquí la palabra adopción en griego, que ya la definimos, significa hijo legítimo, la que hizo el Señor con nosotros. Hijos legítimos. Grábese esa palabra, hijos legítimos. No somos naturales, somos hijos legítimos. Ahora, para adopción, propósito específico, propósito específico. Eso, hermano, significa la adopción. Cuando Él dice que nos adopta es porque tiene un propósito específico para nosotros. Qué interesante, ¿no? ¿Y el texto bíblico cuál es? Lo volvemos a repetir. Según Efesios 1 del 4 al 5, vamos a leer solamente lo esencial, la idea central. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En Jesucristo, amados hermanos, nada es temporal, todo es eterno. ¿Qué quiere decir esto? De que la adopción no es temporal, la adopción es eterna y completa. Ya lo describimos eso, ¿verdad? Y tengámoslos presentes. Vamos a ver entonces qué nos enseña el texto acerca de la adopción, hablándolo en la interpretación bíblica, ¿verdad? Nos enseña que la adopción no es consecuencia accidental. Oh, porque los israelitas podrían decir, si por nosotros ustedes son hijos de Dios, es por nosotros. Pero realmente este texto nos enseña que la adopción no es consecuencia accidental de la redención, sino parte del plan eterno de Dios.
Miren, hermanos, parte del plan eterno de Dios. Interesante. Parte del plan eterno de Dios. Yo no soy hijo de Dios legítimo por accidente. Yo no fui por accidente. Yo estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo y ustedes también. Y eso lo tienen que memorizar, lo tienen que grabar en su corazón. ¿Por qué? Porque eso les da solidez a la hora de orar y de hablar con su Padre Celestial. Porque oramos con propiedad y derecho. Entonces, la adopción, amados hermanos, está vinculada inseparablemente a la elección en Cristo. En otras palabras, como nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, entonces pasó algo aquí. La muerte de Cristo, hermano, se unió a nosotros en uno, en uno. A ver, vamos a tratarlo de explicar en palabras un poco más ampliadas. Cuando el Padre Celestial nos escogió en su plan que nosotros íbamos a ser sus hijos, en la muerte de Cristo se oficializó con su sangre mi adopción legítima, pura y santa en Dios. En Dios. En otras palabras, Dios mismo selló ese plan de escogencia de sus hijos con la sangre de Cristo Jesús, con su muerte. Con su muerte. Entonces, teológicamente hablando, la adopción entonces es trinitaria. Atención. ¿Por qué? Porque es planeada por el Padre, es ejecutada por el Hijo y es aplicada por el Espíritu Santo. ¿Ve qué cosa más hermosa, hermano? Teológicamente, ya hablando, la adopción es trinitaria. ¡Wow! ¡Qué profundidad, hermano! Entonces, la adopción fundamentada en la redención. Vamos a ver Gálatas 4, del 4 al 5. Pero vamos a leer solamente el extracto de estos dos versículos que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Vean miren qué manera más profunda de describir este versículo, el apóstol Pablo, con qué sabiduría de Dios y el Espíritu Santo y toda la fuerza y el poder, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, wow, aquí hay una profundidad en esto, cuando vino el cumplimiento del tiempo, como queriendo decir, esto ya estaba planificado también por ti, por mí. Él había planificado, hermanos, ese bello tiempo en que Cristo vendría a la tierra por mí, por usted. Qué valioso es usted, hermano. Qué valioso es. No es cualquier cosa usted. Por eso usted no puede jamás, hermano, entrar en temores, miedos e inseguridades. No puede entrar, hermanos, en nerviosismos de ningún tipo porque usted fue planificado, escogido por Dios en Cristo Jesús, en su sangre y en su muerte. Y el Señor, para no fallarnos nunca, Él puso un tiempo en que iba a venir su Hijo para cumplir su palabra en nosotros. ¿Quién soy yo para que el Señor haya cumplido su palabra en mí? ¿Quién es usted para que el Señor haya cumplido su palabra en usted? ¿Quién es?
Pero dice el apóstol Pablo de una manera maravillosa, de una manera gloriosa. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese tiempo fue por mí, por usted, hermano, fue ese tiempo. Por lo tanto, hagamos honra de eso, hermano, hagamos honra de eso. Pero ¿para qué fue eso? Para que redimiese a fin de que recibiésemos la adopción. Todo esto que hizo nuestro Padre Celestial de humanizarse y de enviar a su Hijo por mí y por usted. Oh, hermano, qué regalo más bello. ¿Cómo pagar a nuestro Dios eso? ¿Cómo pagarle? Entonces, extraigamos las palabras claves y analicémoslas. En el texto, cumplimiento del tiempo. ¿Qué significa cumplimiento del tiempo? Soberanía histórica. Oh, gloria a Dios. Soberanía histórica, hermanos. Solo la soberanía de Dios en la historia pasada podía planificar ese cumplimiento de ese tiempo. Tiempo bello. Nosotros recordamos ese tiempo en diciembre, porque diciembre es un mes muy bonito, ¿verdad? Sobre todo en nuestros países, los árboles se ponen preciosos, el viento sopla precioso, el ambiente se siente un ambiente de festivo. Entonces hay alegría entre las familias, pensando qué regalar, qué obsequiar, cuándo reunirse. Hay alegría por ese tiempo que nosotros lo consideramos simbólico. No es que realmente ese tiempo sea el descrito en la Biblia, pero es simbólico para nosotros, pero lo celebramos. Ahora, envío, exapostelo en griego, significa envió, envió, envió. Significa misión divina, misión divina, misión divina. Dios envió. ¿A quién? A su Hijo. La palabra envió es misión divina. Exapostelo en griego. Significa misión divina. Estoy dando los términos griegos para que entendamos lo que significa la palabra. Envió. Misión divina significa. Redimiese. Para que redimiese. Exagorazo. Exagorazo en griego, que significa comprar fuera del mercado de esclavos. Comprar fuera del mercado de esclavos. ¿A fin de qué? Otra palabra. Hina con H. Ina con H. Ina con H. Ese es en griego, que significa propósito. ¿A fin de qué? Propósito. Propósito. Amados hermanos, la adopción es el resultado final de la redención. Qué cosa más hermosa. La adopción, el resultado final de la redención. Un plan perfecto de Dios para nosotros. ¿Y usted va a dudar de que no tenemos un Dios, un Jesucristo bello, amoroso y tierno que es nuestro Dios, un Espíritu Santo que todo lo puede? Tenemos que analizarlo bien. ¿Por qué? Porque no hay adopción sin expiación. No hay adopción sin expiación. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que Cristo primero nos libera judicialmente antes de colocarnos filialmente. Primero operó una liberación en nosotros judicial, perdonando nuestros pecados para siempre, y después nos adoptó como hijos. Entonces, teológicamente hablando y en el orden, nos redimió, redención, nos justificó, justificación, nos adoptó, nos regeneró, nos adoptó. En el orden
teológico. Lo repito. Recuerden que en el orden teológico era trinitario. Y lo estoy diciendo para que nos ganemos este Nuevo Testamento. Uno, nos redimió. Uno. Dos, nos justificó. Y tres, nos adoptó. Allí dentro se está la regeneración. La regeneración. Ya les voy dando dos terminologías teológicas de este estudio. Vamos a ver entonces la adopción y el testimonio interno del Espíritu. Ahora vamos a escudriñar lo que el Espíritu, la función del Espíritu en este proceso, en este plan glorioso de Cristo. ¿Qué función ocupó el Espíritu Santo? Veamos lo que nos dice Epístola a los Romanos en el libro, en el capítulo 8, del 15 al 16. Del 15 al 16. Dice, habéis recibido, bueno, todo esto, hermano, es una extracción. Extracción, la idea principal del texto, de los dos textos. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hasta ahí nomás. Porque esas son la esencia de lo que me interesa extraer del tema que estoy tocando. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ah, pero ¿qué palabras hay aquí poderosas que me van a ayudar a entender esto? Veamos lo que significa espíritu de adopción. Significa que el Espíritu Santo, hermanos, produce conciencia filial. En otras palabras, yo me considero hijo de Dios, hermano de Jesucristo. Oh, wow. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué viene siendo en mi vida, hermanos? ¿Y qué es el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo es parte de la familia de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo para mí y para usted? Es el consolador. Le digo, gracias, esposa mía, que me está ayudando, diciéndome, dando la respuesta. Gloria a Cristo. Me encanta siempre eso. Bien, y me hizo un té poderoso por mi garganta. Bien, ahora vamos aquí con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Clamamos, dice. En griego significa craso, con Z, craso. No sé por qué yo nunca me gustó mencionar desde niño la palabra Z, craso, porque yo la sentía esa toda rara. Vaya, no parece que menciona palabra de hombre, sino craso, como craso. No, no me gusta, mejor craso, con Z, y se escribe con Z. El que la quiere mencionar, que la mencione, porque a algunos se les oye lindo. Por ejemplo, siempre recuerdo las ternuras de algunos hermanitos aquí. ¿Quién? Emercito. Emercito le gusta mencionar las palabras con Z. De pronto él me dice algo y con Z, oh, wow, Emercito, pero a ti te luce decirlo. Te luce. A mí no me luce. Pero los españoles, wow, los españoles sí les encanta mencionar la Z. Ese es su léxico. Entonces, clamamos, craso, con Z, grito intenso y confiado. Grito intenso y confiado. Clamamos, oiga hermano, cuando decimos por el cual clamamos, clamamos es un grito intenso, pero con confianza. Es que interesante. ¿Y qué es lo que clamamos con tanta intensidad y confianza? Abba, Abba, no el grupo Abba, sino Abba de la Biblia. ¿Qué significa? Término arameo de intimidad.
Ya viene, hermanos, descrito el léxico arameo aquí. Es una palabra aramea, Abba. Es una palabra aramea, Abba, que significa intimidad, intimidad, intimidad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando nosotros vamos en el Espíritu a nuestro Padre Celestial, vamos en lo íntimo. Y en lo íntimo, ¿qué le decimos? Mi amor, mi vida, mi todo, mi padre, mi papacito. Mi padrecito no, porque ese es uno de los temas de las películas de Cantinflas. No, mi papacito, dice uno. Pero papacito lo usan también las esposas a uno. Sos mi papacito, le dice. Pero nosotros no le vamos a decir así a Jesús, a nuestro Padre. Nosotros le decimos, mi Padre amado, mi tierno Jesús, mi bello y precioso, mi adorado, mi tierno, mi todo. Ah, ¿qué no le decimos? Bueno, Pastor Ambrosio le dice, papito, papito, papito. Yo conozco hermanos que le dicen a un hermano, papito, pero este papito es más que papito, es nuestro Padre amado, nuestro Padre tierno, santo y puro, amado Padre celestial. Eso es Abba Padre, intimidad, entrar en la intimidad con nuestro Padre. Entramos a la intimidad. Entonces, la adopción, hermanos, no es solo posición legal, sino experiencia relacional. ¿Qué quiere decir experiencia relacional? Que me hace tener una relación con Dios. Una relación con Dios. Relación con Dios. Como queriendo decir, cuando mi hijo me quiere consultar algo, o mis hijos o mis hijas me quieren consultar algo, entro en un momento, hermano, donde me pongo el saco de padre, de padre, serio y amoroso y atento para escuchar lo que me quieren decir, que me quiere consultar. Y ahí es donde yo entro como padre a hablar con ellos en una relación filial, una relación donde yo voy a poner todo mi empeño para que palabra que yo le diga a mi hijo sea de ayuda total para él. Yo pongo todo lo de mí para mi hijo. Lo mismo hace nuestro Padre Celestial. Pone todo lo de él para darnos una respuesta, hermanos, a sus hijos, a sus hijos. Entonces, la verdad de filiación produce, hermanos, confianza y produce comunión. Entonces, teológicamente, la seguridad del creyente descansa entonces en el testimonio interno del Espíritu. ¡Wow! Anótelo. La seguridad del creyente descansa en el testimonio interno del Espíritu. No descansa, hermano, en usted. No descansa en mí. No descansa, hermano, en su testimonio de usted. No, olvídese. Descansa en el testimonio del Espíritu, interno del Espíritu. Del Espíritu. Testimonio interno del Espíritu. Entonces, ¿cuál sería aquí una dimensión profunda de lo porvenir? Abramos Romanos 8:23. Solo la expresión clave de Romanos 8:23. Esperando la adopción.
coma, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que esperamos nosotros, hermano? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, aquí la adopción apunta a su consumación futura. Ya somos hijos, pero aún no hemos experimentado la glorificación corporal. ¡Wow! Qué importante esto, hermanos. Qué importante. Somos hijos de Dios, pero todavía nos falta algo más profundo, algo más esencial, algo más esplendoroso, glorioso, como es la glorificación de nuestros cuerpos. Entonces, la adopción, hablándolo desde el punto de vista interpretativo, tiene tres tiempos. Tres tiempos. ¿Cuáles son? Uno, gramaticalmente hablando, pasado. Pasado. Que significa que hay un decreto, está decretado, fue decretado que íbamos a ser hijos legítimos de Dios en su adopción. Decretada. Pasado, decretada. Presente. Segundo, presente. Dos, es igual experimentada. Hoy estamos experimentando esa adopción. Por eso en el presente es experimentada. Experimentada. Anoten. Tercero, en el futuro, futuro, consumada. Cuando seamos glorificados, ahí se va a consumir todo el plan perfecto de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Teológicamente hablando, entonces, la adopción culmina en la glorificación. Teológicamente hablando, la adopción culmina en la glorificación. Entonces, nosotros vamos a ver distinción entre justificación, regeneración y adopción. Importante esto. ¿Qué hermano me lo va a contestar? Distinción entre justificación, regeneración y adopción. Doctrina, justificación, doctrina, justificación. El enfoque de esta doctrina es legal. Y el resultado es que es declarado justo. ¿Vieron qué bonito el proceso? Doctrina, justificación, enfoque legal y el resultado declarado justo. Vamos entonces ahora con otra vez, vamos a ver regeneración. La regeneración es la doctrina, el enfoque es interno, eso ya es interior. ¿El resultado cuál es? El nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Están los tres puntos. Vamos con el tercero, adopción. Adopción. La adopción es la doctrina que estamos estudiando hoy, pero el enfoque es relacional. Relacional significa que hay relación entre el Padre y el Hijo. ¿Y el resultado cuál es? Que fuimos hechos hijos. Que fuimos hechos hijos. Es el resultado. La adopción, entonces, amados hermanos, trata del privilegio familiar. Yo tengo una familia muy grande en los cielos. Tengo un padre, tengo un amigo, un hermano y tengo un consolador. Ellos son mi familia, pero tengo otra familia victoriosa en el paraíso que me está esperando. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver contraste entre criatura e hijo. Esto sí es importante. Contraste entre criatura e hijo. Atención, contraste entre criatura e hijo. Es un estudio hermano. Esto no es una prédica. Las prédicas son otras. Este es un estudio. Estamos aprendiendo. Y yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Vamos a ver el contraste entre criatura e hijo.
Veamos lo que nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre debe ir de primero hablando. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, desmenucemos aquí el contraste entre criatura e hijo. Veamos lo que significa la palabra potestad. En griego es exousia, exousia con X, exousia con X. Esto significa autoridad legal. Esto significa autoridad legal. ¿Qué quiere decir? No todos son hijos. La filiación es otorgada. ¡Wow! No todos son hijos. No todos son hijos. La filiación es otorgada, amados hermanos. Esto nos debería hacer pensar. Cuando yo verdaderamente me considero un hijo de Dios, la palabra de Dios nos describe cómo somos, cómo son sus hijos. El Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo en su vida y se comporta como tal. Y hablando ya hermenéuticamente, la afiliación espiritual se recibe por fe. La filiación espiritual se recibe por fe. Y aquí podríamos analizar fe antes del arrepentimiento o después del arrepentimiento. La fe se recibe después del arrepentimiento. La fe se recibe después del arrepentimiento. Porque el trabajo, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo convence de pecado al pecador, al hombre pecador. Lo convence a través de su palabra santa, ¿verdad? A través de su palabra santa. Lo convence. Cuando el hombre reconoce su pecado, viene a Cristo, lo recibe. Ahora recibe la fe. Cuando recibe a Cristo Jesús, recibe la fe. Entonces, es por la fe, por medio de la fe, que es Cristo. Entonces, ¿cuáles serían aquí las implicaciones doctrinales? Implicaciones doctrinales. Uno, seguridad eterna. Oh, gloria a Dios. Yo estoy seguro de que el Señor guarda mi depósito en los cielos. Usted está seguro que el Señor guarda su depósito en los cielos. Qué interesante, ¿no? Dos, herencia celestial. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Para mis bellos hermanos que están aquí, ¿verdad? Y los estoy viendo, voy a pedir a mi hermano Freddy que me lea Romanos 8:17. Hermano Freddy, léame Romanos. Y voy a pedir a mi hermana Zoilita que me lea Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Y hermano Freddy, 8:17 de Romanos. Y hermana Zoilita, Hebreos 12:6. Los estoy viendo casi a todos. Algunos no, pero otros sí. Romanos 8:17. Sí. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es una promesa de las más bellas de la palabra de Dios. Por eso dice, bellas palabras de vida. Bellas, bellas, bellísimas palabras de vida. La herencia celestial para sus hijos, los que padecen junto con él, sí, los que padecen junto con él. Hermana Zoilita, pastor Freddy, ya lo digo, ahora voy con la pastora Zoilita. Amén. Amén. La palabra dice. Son mis pastores, porque dirigen a la iglesia también. Hermana Zoilita. Amén. Gracias, pastor. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Amén. Ahí está. ¿Nos vamos a disgustar? No, todo lo contrario. Gracias, Señor, porque me castigaste, me azotaste, me reprendiste. ¿Cuándo nos castiga el Señor? ¿Cuándo nos reprende Él? ¿Cuándo nos da una disciplina? Muchas veces, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro enfoque en esto material de este mundo. Por ejemplo, un ejemplo que yo podría poner, mi casa, cuando la perdimos, bueno, el Señor vino, la quitó, permitió, pues, mi esposa me está corrigiendo y dice, no, Wilmar, no la quitó, permitió. Pero si Él es el dueño de todo, ¿no? Él es el dueño de todo, Él es el que hace todo, pues. Si Él permite, él permite que la quiten. Entonces, permitió. ¿Por qué? Porque probablemente yo estaba endiosando mi casa. Probablemente yo me remiraba en mi casa. Probablemente yo admiraba mi casa. Y vino el Señor y me la quitó porque dijo, no, esto no va a ser tu perdición. Hermano, así trabaja el Señor. ¿Y yo qué hice? Pedirle perdón y seguir adelante, hermano, seguir adelante. Muchas veces el Señor, cuando nosotros nos remiramos, en lo que más nos remiramos, en lo que más, eh, eh, no sé si decir idolatramos, sino en lo que más nos remiramos y más apreciamos y queremos y amamos, el Señor, antes que a Dios, el Señor muchas veces nos reprende, nos los quita para que aprendamos. Pero cuando hace eso con sus hijos es para bendición, no es para hacernos sufrir, hermano. Es una corrección que nos hace. Por eso, Hebreos 12:6 es clave que lo tengamos siempre en cuenta, hermano. Siempre tengamos Hebreos 12:6 en nuestra memoria. Y en cuarto lugar, nos da nueva identidad. Oiga, ya usted ya no se va a llamar Zoilita Pacheco. Ya no se va a llamar Zoilita Pacheco. Zoilita Pacheco Lanier. Ya no. Ahora tiene otro nombre en el cielo. Ya adquirió nueva identidad que un día le será revelada cuando se presente ante su Padre. Él le dirá su nuevo nombre. Gloria a Dios. Le va a llamar bienvenida con un nuevo nombre y usted sonreirá con gozo, con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esperanza y es nuestra fe. Y en quinto lugar, libertad del temor. En el Hijo de Dios ya no existe temor, hermanos. Ya no existe en el Hijo de Dios. ¿Por qué razón ya no hay temor? Porque el Hijo de Dios, hermanos, ya tiene a Cristo en su corazón y es nuevo hijo, es hijo legítimo con todos los privilegios de un hijo, sin temor de ninguna clase como los ángeles. Los ángeles no tienen temor, igual nosotros también. Entonces vamos a ver lo que es la adopción en el marco de la teología bíblica. ¿Cómo se manejaba en el Antiguo Testamento? Israel es llamado hijo. Éxodo 4:22. Que me lo lea hermano Kevin. Mano, ¿qué? Pastor Kevin. Dice, ¿en qué capítulo, pastor? Perdone. Éxodo 4:22. Éxodo 4:22. Éxodo 4:22 dice. Entonces, tú le dirás al faraón que esto dice el Señor. Israel es mi primogénito. Amén. Solo un... Exactamente, eso nomás. Israel es mi primogénito, pero lo está diciendo, y aquí es la interpretación bíblica, lo está diciendo en el sentido nacional. En otras palabras, en el sentido, hermanos, de nación.
es mi hijo como nación, mi pueblo, pues, mi pueblo natural, que pertenece, mi pueblo natural. Entonces, en el Nuevo Testamento, la adopción es personal, espiritual y cristocéntrica. En el Nuevo Testamento, la adopción es personal, espiritual y cristocéntrica. Cristo es el Hijo eterno por naturaleza. Nosotros somos hijos por gracia. A ver esta diferencia que la voy a preguntar. Cristo es Hijo eterno por naturaleza. Nosotros somos hijos por gracia. Gracia. Vamos a ver entonces una síntesis teológica trinitaria de esto que estamos hablando, de la adopción. La adopción es diseñada por el Padre, comprada por el Hijo y sellada por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Es una síntesis teológica trinitaria. La adopción es diseñada por el Padre, comprada por el Hijo, sellada por el Espíritu Santo. Entonces, es una obra completa divina. Por eso, hermanos, mi familia hoy la compone mi Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ustedes, ahora mis hermanos, son nuestra familia. Gloria a Dios. Es la obra completa divina. Entonces, muchos creyentes, amados hermanos, luchan con la culpa constante. Ahí andan culpándose de todo. Por mi culpa pasó esto, por mi culpa pasó esto otro, por mi culpa sucedió esto, por mi culpa me dijeron esto, por mi culpa le pasó esto a mi hijo, por mi culpa le pasó esto a mi nieto, a mi tío, a mi primo, a mi padre, a mi madre. No, hermanos, no debemos de tener culpa constante, no. Temor de rechazo. Es que yo tal vez ya no soy digno, hermano, porque yo cometo pecado, yo hago esto, yo hago lo otro, no soy digno. Entonces se siente rechazado en vez de buscar a Cristo y venir arrepentido pidiendo perdón, que Dios le va a extender sus brazos de amor. Y también muchos creyentes luchan con la inseguridad espiritual. Ay, ¿seré salvo o no seré salvo? Pero es que lo que pasa, que la salvación es una seguridad que nos da el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo Jesús de manera idónea, correcta y sincera. Él nos recibe y nos da seguridad y confianza. Ya lo estudiamos eso anteriormente. Entonces, la adopción que hace Dios en nuestras vidas destruye la mentalidad de orfandad. La adopción destruye la mentalidad de orfandad. Yo ya no soy huérfano. Ahora soy hijo de Dios. El creyente no sirve para ser aceptado. Sirve porque ya fue aceptado. El creyente, amados hermanos, no sirve para ser aceptado. Sirve porque ya fue aceptado. Por eso usted le sirve al Señor, porque fue aceptado por Él. Entonces, amados hermanos, para ir concluyendo, la adopción es eterna en su origen, legal en su fundamento, relacional en su experiencia, escatológica en su consumación. Lo voy a repetir. La adopción es eterna en su origen, legal en su fundamento, relacional en su experiencia, escatológica en su consumación. Amados hermanos, es el privilegio más alto del creyente después de la unión con Cristo. Es el privilegio más alto después de la unión con Cristo. Ser un hijo de Dios es el privilegio más alto. Ahora mi pregunta que yo les hago es la siguiente, hermano. ¿Vivimos como hijos o como esclavos? Amados hermanos, la doctrina de la adopción no es solo para entenderla, es para vivirla, hermanos, es para que la vivamos. El hijo
descansa, el Hijo confía, el Hijo hereda, el Hijo permanece. Gloria al Señor. Vamos a orar para concluir este estudio resumido de la adopción. Un resumen de la adopción, pero profundo, profundo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, venimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, su Hijo amado, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y dio su vida para que hoy fuésemos adoptados y hechos hijos suyos. Oh Señor, gracias. Le damos gracias por ser adoptados, por ser hijos legítimos, Señor. Ya nosotros somos herederos y coherederos con usted. Gracias, Padre. Solo permítenos caminar junto a usted, batallar junto a usted, combatir junto a usted, ser valientes junto a usted, Señor, ser soldados guerreros, valientes junto a usted. Solo permítanos eso, Padre. Quédese entre nosotros, bendiga a cada uno de mis hermanos, llénelos de su gloria, de su paz y de su gozo. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en las vidas en cada uno de ellos. Amén y amén.